Un saludo cordial con todos. Estamos en el capítulo 28 de Hechos, versículo 7. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho eso, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas sanciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. El versículo 17. Ahora estamos viendo cómo después cura el padre de Publio o Pablo, y mucha gente, muchos enfermos vinieron para ser curados por Pablo. Pero acá no dice de que Pablo predicó el evangelio, sino que dice que los curó. Yo estaba pensando, ¿por qué no dirá que Pablo predicó el evangelio? Entonces, ¿será que no haya predicado el evangelio? Creo que no fue eso, ¿verdad? Lo más importante para nosotros es el evangelio, el curar una enfermedad. Sí, puede ser bueno, pero el predicar el evangelio es algo totalmente básico. Eso es verdad. Después de eso creo que después de predicar el evangelio, que es lo básico, habrá curado a los enfermos. Lo importante es que yo, estando en mi vida cotidiana, una vez yo he contado mucho sobre esto, pero fui a la ciudad de Cumi a hacer la cantata navideña. Antes de que empiece la cantata, me junté con los invitados VIP y tuve un tiempo para conversar con ellos. Y vino el director de la escuela secundaria de Kimcheon. Entonces yo le dije, yo conozco esta escuela. Y me preguntó, ¿cómo es que lo conoces? Yo le dije, hay un pastor que se llama Isu-chan. Y él me dijo, es mi padre. Hace mucho tiempo, cuando yo vivía en Kimcheon, un día no tuve alimentos. Mi esposa y yo nos casamos. Mi esposa estaba embarazada de Ansuk y estaba ya en la última etapa de su embarazo. Se nos acabó el alimento y estábamos sin comer durante 2 días. Yo, como mi esposa estaba llena, no se notaba que tenía hambre, ¿verdad? Porque estaba llena. Yo con mi esposa, de mi casa en Kimcheon más o menos, había un lugar separado 2 kilómetros más o menos, y fuimos a un orfanato. Y le dije al director de ese orfanato que tenía algo que decirle. Me dijo, ¿qué cosa? Y yo le dije, nosotros, los huérfanos, no todos siempre están en el orfanato, sino que después que llegan a una edad, tienen que irse del orfanato. Esos niños, si se van a este mundo sin Dios, imagínense cuántas dificultades tendrán. Yo no le voy a pedir absolutamente nada, pero si usted me permite, durante una semana yo quiero enseñarles la palabra de la Biblia a ellos, quiero enseñarles la fe. Yo le dije de esta manera. La directora empezó a mirarnos de abajo hacia arriba y pensó durante un tiempo, y después me dijo que está bien que lo haga. Durante una semana, desde el lunes hasta el sábado, compartí el evangelio. Mi esposa iba y enseñaba las alabanzas. El Señor me ama. El Señor me ama. Por mi pecado cargó la cruz. El Señor me ama. Estaba cantando esa canción y ese día esa canción empezó a expandirse por todos lados. Mi esposa enseñaba las canciones y yo prediqué el evangelio. Mi manera de predicar, como yo empecé a predicar en las escuelas dominicales, es importante en la escuela dominical predicar de una manera simple, ¿verdad? Yo tengo esa manera de predicar.
Entonces, con una palabra y estoy predicando, la profesora directora atrás escuchaba todo. Escuchando, estaba muy contenta con la palabra que yo predicaba. Cuando llegó la hora de almuerzo, nos preparó una comida muy buena. Creo que es imposible incluso comparar con una comida de un hotel, y la cantidad era mucha. Me parece que ya hemos estado 2 días sin comer, pero la verdad es que estaba tan agradecido que incluso me salían lágrimas. No simplemente era un almuerzo, sino que estaban echando todo su corazón. Después de almorzar, descansamos un poco y la directora fue a la oficina y durante 1 hora me contó cómo había iniciado este orfanato, me contó sobre los montes del costado. Estaba muy contento. Después de eso, hasta la noche, continuamente hice ese estudio de la Biblia. Jugábamos juntos, cantábamos juntos. Y esos niños tenían tanta aprecio y abrazaban a mi esposa y no sabían qué hacer. Era algo muy hermoso. Desde mi punto de vista también, yo creo que los niños eran muy hermosos. Se hizo de noche y también nos preparó una cena muy grande. En ese tiempo, creo que, no sé cuán bueno haya sido comida en ese momento, pero como teníamos mucha hambre en ese momento, yo podía ver que no simplemente era comida por comer, sino que había preparado todo su corazón, había puesto todo su esmero en esa comida, por eso no puedo olvidar esa comida. Después de la noche hasta tarde, compartí la palabra y de esa manera tuvimos comunión. Y después de eso, hasta mi casa más o menos habían 2 kilómetros de diferencia. Mi esposa no podía caminar muy bien. Yo cuando era muy joven caminaba mucho. Desde Kimchon hasta Kochang había caminado. Desde Kimchon hasta Sonsan también había caminado. Bueno, había caminado mucho. Normalmente, más o menos en 10 minutos caminaba 1 kilómetro, entonces en 1 hora, más o menos yo podía caminar 6 kilómetros. Bueno, se puede ver en las señales de la calle más o menos cuánto se demora. En esa época, la mayoría de calles eran no asfaltadas. Habían colocado simplemente piedras pequeñas para poder tapar. Y las piedras pequeñas salen a volar, ¿verdad? Cuando viene un carro es peligroso, por eso teníamos que evitar ese camino. Y cuando venía la lluvia también la lluvia también salpicaba, por eso yo a veces estaba un poco cansado por estar evitando eso, pero venía a mi casa después de haber comido y haber predicado, estaba muy, muy contento. Y después en la mañana, fui sin comer nada en la mañana, prediqué el Evangelio. En ese momento, mi esposa era muy fuerte, pero ahora ya ha envejecido mucho. Su cuerpo se ha debilitado mucho. A veces cuando la miro digo, ya está envejecida también. Yo también estoy un poco envejecido, pero mi cuerpo, claro, es diferente cuando era joven. Sí, pero a veces peloteo. Este barco que estaba en Roma estaba pasando por la isla de Malta y Dios, habían 276 personas en este barco y en medio de eso estaba el apóstol Pablo. Este Pablo que tiene ese evangelio tan valioso estaba yendo a Roma y pasó por la isla de Malta. Pero Dios no simplemente quería mandar este barco por mandarlo. Entonces se derrumbó. Había venido cerca a esta isla y de ese momento se destruyó. La gente que sabía nadar, nadó y llegó hasta la isla. Estuvieron en Malta. Después de eso,
estaban cogiendo las ramas secas para hacer el fuego. Dios, después de que Pablo fue mordido por una víbora, a los ciudadanos de esa isla, para poder hacer que se predique el evangelio a ellos, llamaron a Publio, que era el hombre principal, y hizo que Pablo curara a su padre de Publio. Por eso se hizo famoso y muchos enfermos de esa isla vinieron y recibieron la oración de Pablo para que puedan ser curados. Yo, viendo a Pablo, cuando fue a Malta, pienso dentro de mí, ¿solo habrá curado a los enfermos? No. La Biblia no dice eso, pero estoy seguro que ha predicado el Evangelio. Habrá echado a los enfermos, predicando el Evangelio, curándolos a ellos. Durante 3 meses estuvo en esa isla. En el versículo 11 del capítulo 28 dice, pasando 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Yo, cuando se acabó mi alimento, y fui al orfanato a predicar el Evangelio. En ese momento en Kimchon había muchas iglesias que estaban estableciendo. Pastor, me decía, yo, un experto en la predicación para los niños, para poder hacer que los niños tengan fe, yo no voy a pedir nada de dinero, yo no voy a pedir absolutamente nada. Simplemente permítanos una semana para que yo pueda predicar eso. Y si nos permite, yo, a los niños que están en vacaciones durante una semana, quiero enseñarles la Biblia. Entonces, la mayoría de iglesias decía que no. Pero no todos decían que no. Habían iglesias que decían que sí. De esa manera, en esa iglesia, iba predicando el Evangelio, nos invitaban a comer. Yo, estando con niños del campo, con niños problemas, también con niños que son rechazados y sufren de bullying, predicando este Evangelio valioso y recibían la salvación. Y también el almuerzo y la cena, el hecho de comer una vez. No se imaginan cuánto agradecimiento era para mí. Hoy en la mañana, en una isla, habíamos quedado en tener una entrevista por video por un primer ministro de una isla, pero el internet no estaba tan bueno, por eso que lo postergamos para el siguiente en la mañana. Había salido, tuve que comer temprano en mi casa porque había sido temprano, entonces, por eso mi esposa hizo una tostada rellena y hizo que yo comiera eso. Yo, la verdad es que tengo buen apetito. La gente de mi edad suele decir que no tiene apetitos. Pero yo soy una persona que tiene un apetito exagerado. Como tengo edad, ya no tengo una buena digestión. Por eso creo que estoy exagerando con la comida, pero me encanta comer. Por eso vine y con los estudiantes misioneros estuve peleando. Y luego de eso vengo y estoy jugando un poco a la pelota. Dios me ha permitido esta iglesia y me permite que pueda predicar en los canales de televisión. Y también me permite, hay mucha gente en el extranjero importante que quiere encontrarse conmigo. Cuando llegamos a la fecha, quedamos con ellos y me encuentro hora por hora junto con esas personas.
directores, decanos de universidades, ministros, personas VIP, en un año más o menos. Creo que con más de 100 personas yo me he encontrado y tengo comunión. Yo, para encontrarme con ellos, tengo que tomar un avión y nos demoraría mucho tiempo para ir a algún lado. Y también tendría que tener un hotel, pero acá en Corea el sistema de internet es muy bueno. Por eso que es muy bueno y podemos tener una conexión con cualquier otro país hoy en la mañana. Como era un país insular, el internet no era tan bueno. Por eso dijeron que para mañana vamos a hacer esto. Y me parece que de repente mañana vamos a poder tener esa entrevista. Yo me encontré con una persona, un superior de algún país, el hecho de poder predicar el Evangelio. La verdad que me causa mucho agradecimiento. Dios, en Estados Unidos, en Nueva York, escuché que había un foro de líderes de todo el mundo. Entonces, como yo estaba en un seminario ahí, fui a buscar ese lugar. El rey del país de Eswatini es muy cercano a mí, por eso que si me da permiso, quería que vaya a mi casa, a la casa de mi hijo, y quería invitarlo a comer. Por eso que lo invité. Pero entonces yo no pude hablar mucho, le estaba hablar cómo vamos a trabajar en Eswatini. Y le dije, si no hay problema, quisiéramos usted invitar para que pueda almorzar, pero el rey de ese reino de Eswatini dijo que era prohibido. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tiene una seguridad muy fuerte para la gente que venía a participar a este foro internacional. Es por eso que va a ser muy difícil. Entonces, había un cuarto de descanso ahí y un joven estaba sentado a mi costado. Entonces yo le pregunté, ¿quién es usted? Y me dijo que era el secretario general del primer ministro de Samoa. Yo le dije, le pregunté si el primer ministro estaba ocupado, y me dijo que estaba descansando. Y yo saqué una tarjeta de presentación y le dije, yo soy un pastor. Quisiera hablar sobre la vida de fe con el primer ministro de Samoa. Podría ir y preguntarle si es que nos permite. Dígale por favor que quiero compartirle algo. Entonces él fue y vino inmediatamente y dijo, sí, el primer ministro dice que por favor venga. Y yo, cuando dije eso dentro de mí, dije, hey, ¿será posible que pueda encontrarme con él? Imagínense, es un líder de una nación. Simplemente le he dado mi tarjeta. Es algo imposible, ¿verdad? Pero ese primer ministro era una persona muy, muy cálida. Yo era una persona que veía por primera vista, ¿verdad? Y tampoco no puedo hablar muy bien inglés, por eso a través de una traducción está hablando con él. Pero él escuchó la palabra con mucha seriedad. Después de predicar el Evangelio, vi que me había demorado 42 minutos y él estaba muy contento. Dios, yo soy una persona que tiene el Evangelio. Cuando uno ve la palabra, dice, no pasará de mí, ¿verdad? Dice, no pasará de mí ese versículo en la Biblia que habla Jesucristo, ¿verdad? Que no pase de mí esto. Las personas de la isla, de esta isla de Malta, no conocían nada, pero
Le dice, no simplemente pasa de largo, sino ven y predique el Evangelio, no te vayas así de largo. Podíamos ver ese corazón de Dios. Estas personas desde la isla de Malta había mucho frío, de repente estaban prendiendo ese fuego para poder estar calientes, estaban secando su ropa y estaban secando su cabeza de repente, pero Pablo también estaba sacando, ¿verdad? Un árbol, una madera, ¿verdad? Unas ramas secas y había una víbora que estaba en medio de ese árbol. Y como esta víbora no tiene ninguna manera para poder salir de ese fuego, se le prendió en la mano a Pablo. Entonces, estaba mordiendo la mano de verdad y la gente que estaba al frente, los ciudadanos de ahí, le estaba viendo todo. Entonces se sorprendieron totalmente. Dijeron, ciertamente ese hombre es un homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero Pablo, sacudiendo la víbora, la puso en el fuego. Es una víbora la cual causa mucho temor. Si es mordido por esta víbora, directamente tenía que desmayarse y tenía que morir. Pero Pablo, de nuevo, estaba sentado en el fuego. Entonces la gente de esas islas estaba totalmente sorprendido. ¿Qué? Esa persona debe morir, pero no muere. Si ha sido mordido por una víbora, si de repente nosotros no hubiéramos visto, de repente hubiera dicho que hubiéramos sido simplemente dañados por eso, pero hemos visto cómo estaba colgando esa víbora de la mano de él, porque debería morir. No muere. Y viendo cómo estaba sentado, la gente ciudadana le dijo, esa persona no es una persona, si es una persona es un Dios. Entonces, de esa manera, el hombre principal llamado Publio había aceptado a él y su padre había estado enfermo de fiebre y disentería. Pablo oró y se curó. Y en ese momento todos los enfermos trajeron a los enfermos a Pablo para que puedan ser sanados. Y durante 3 meses Pablo estuvo predicando el Evangelio. En la Biblia no dice que predicó el Evangelio, pero eso es algo básico, ¿verdad? Por eso creo que yo pienso que como es algo básico predicar el Evangelio, no está escrito acá. Yo, una vez, estaba yendo en la carretera rápida de Seúl hasta Daegu. A mi costado había una persona muy elegante, un caballero. Más o menos yo estaba de 30 años, tenía más o menos, esa persona tenía más o menos 60 años. Entonces yo le dije que era pastor y le empecé a hablar otras cosas. Entonces empezábamos hablando de eso. Y cuando yo empecé a cambiar la dirección de la conversación, a hablar de la Biblia, él era un director de un colegio y él empezó a voltear y no me miraba ya. Dejó de mirarme. Entonces yo de repente hubiera querido tener control remoto para que pueda voltear su cabeza, pero no podía. Pero yo quería darle la vuelta en la cabeza para que me mire predicar el Evangelio. Pero cercano había una estación de descanso. Antes hay como un camino que va por la ribera, pero antes tenía que haber había un puente en el que pasaba. Y había una cuenca y entonces tenía que pasar por ese puente. Y había un túnel muy grande, el túnel Tang. Entonces nuestro bus estaba este puente y estaba la cuenca,
Pero de repente la parte de la derecha, una de las llantas se reventó. Y estaba dando la vuelta, tambaleando para un lado y para otro. Entonces yo abracé la cabeza de ese profesor. La abracé. Entonces de repente, mientras que dio unas vueltas más, el carro se detuvo. Entonces, creo que si de repente el carro hubiera avanzado 10 centímetros más, hubiera dado una vuelta. Estoy seguro que todos hubieran muerto ahí. La gente estaba muy sorprendida. Entonces, como la llanta delantera estaba rota, cuando una persona de repente que está manejando ve que se ha malogrado un carro, tiene que venir atrás y ayudar a la gente que está. Entonces vinieron, detuvieron el carro y cambiaron la llanta de esa manera para poder avanzar. Entonces, ese profesor me dijo, mi pastor, ¿por qué abrazó mi cabeza? Perdóneme, le dijo. Usted, profesor, es una persona muy valiosa. Si pensaba que si el carro se da vuelta, su cabeza se iba, podía lastimar. Entonces, por eso yo quería proteger su cabeza, por sin darme cuenta, hice eso. Y el profesor, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Y qué pasaría con su cabeza, pastor? Yo le dije, yo soy joven, no se preocupe. Entonces esa persona, en esa crisis, yo pensé en su cabeza, en mi cabeza, por eso que le estaba muy agradecido por eso. Entonces de repente él volvió a mirarme, giró su cabeza de nuevo. Es por eso que estaba escuchando muy bien lo que yo le decía. En el descanso, ese descanso hasta Daegu más o menos, yo demoro más o menos 2 horas de pasar al centro de Daegu. Durante 2 horas le prediqué el Evangelio y recibió la salvación. Al final, yo le propuse, si para usted es correcto, pues usted podría juntar los estudiantes si yo quiero compartir el Evangelio. Sí, está bien, me dijo. Al día siguiente yo fui al colegio y junto a todos en el patio de la escuela y durante 1 hora me dio la oportunidad para predicar el Evangelio. Ahora también, no puedo olvidar esto. Ahora, los estudiantes, creo que el profesor, en ese tiempo yo creo que tenía 30 años, algo así. Pero ese tiempo el profesor tenía 60 años, más o menos, por eso más o menos debe tener 30 años más, que yo creo que de repente si estuviera vivo tendría más de 100 años. De repente ya ha fallecido. Ya no pude comunicarme con él, no pude encontrarme con él, pero Pesminat, no simplemente pases de largo. Va a pasar, pero esa persona está en el camino. Me decía, ¿no? Usted no tiene el Evangelio, sí. Yo recibí la salvación. Por favor, no simplemente me dejes de lado. Predícame el Evangelio. Aunque no dicen eso, es verdad. Pero los espíritus de las personas tienen ese corazón, ¿verdad? Quieren escuchar ese Evangelio. Si tomamos un tren, ahora como estamos en el tren, ahora no podemos hablar, tenemos que usar una máscara, simplemente tenemos que estar ahí quietos así. Simplemente, si esa persona hubiera muerto, hubiera ido al infierno. Pero ese día, si yo no le hubiera predicado el Evangelio, esa persona sí hubiera tenido mucha
Pastor Oxuparo, usted estuvo junto conmigo, ¿por qué no me predicó el Evangelio en ese momento? Creo que me hubiera dicho de esa manera. Si vemos el corazón de Dios, el diablo quería hacer cualquier cosa para evitar que el barco pueda llegar a Roma, pero en esta isla llamada Malta, Dios no hizo simplemente que pase por pasar. No hizo que pase por pasar. No dejas que simplemente pase por pasar porque yo estoy muriendo. Yo necesito una persona como ese que tiene el Evangelio. Si es que yo hubiera ido a un país, de repente una persona me dice, usted se encontró conmigo, ¿por qué no me predicó el Evangelio? Entonces yo no hubiera entrado a ese infierno. En ese momento yo no sabía, pero usted conocía, ¿por qué no me predicó el Evangelio? Me parece que estuvieran llorando y diciéndome eso, ¿verdad? Por eso Dios, es el momento en que yo prediqué al primer ministro o al profesor de la escuela. Cuando yo estaba en Kochang, yo fui a la escuela secundaria de Kochang. Antiguamente, el director Chung Yun-chang estaba ahí en la escuela. Era una persona muy famosa. Esa persona hablaba muy bien inglés, de una manera muy fluyente. Esa persona tiene dificultades, por eso que fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, había asistido a una iglesia que estaba en Estados Unidos. Compartía la palabra. Y hablaba muy bien inglés. Estaba en la escuela secundaria de Kochang. Y dijo, yo quiero hacer un edificio, pero no tengo dinero, entonces me gustaría que me ayuden. Por eso él había recibido una ofrenda ahí en esa iglesia y fue a Kochang y hizo ese colegio. Cuando yo estaba en Changpali, había un misionero llamado McCarthy. La persona, director Chung Yun-chang, fue a la iglesia, esa persona estaba contando. ¿Y qué fue lo que dijo esa persona? Yo puedo hacer muy bien esa construcción. Por eso yo no puedo ayudarle, o sea, porque no tengo dinero. Pero si se me dice que está bien, yo puedo venir a construir esto. Entonces el profesor Chung Yun-chang estaba muy contento y le dijo, sí, está bien, puedes venir. Entonces esa persona llamada McCarthy hizo la construcción total de este colegio de Kochang. Y ahí también hizo una casa, y estuvo ahí. Y luego vino hacia Osan. Después de eso, yo me encontré con este profesor director. Conversábamos a veces. Cuando yo fui a Changpali, el misionero, cuando estaba en McCarthy, estaba en esa iglesia. Y a veces nos saludaba y conversaba con él. Después de que yo salí del servicio militar, yo fui a Kochang porque tenía que hacer ahí. Y fui al colegio de Kochang. Y me preguntaron, ¿para qué venía? Yo le dije, venía a encontrar con el director. Yo creo que era más o menos el año 68. Y él había fallecido. Y su hijo era el encargado de ahí. Era una persona muy alta, muy simpática. Y él ahora había transformado en el director de ese colegio. Como me preguntó cómo había venido, y le dije, si usted me dan permiso, quiero durante una semana, quisiera compartirle la palabra a los estudiantes. Entonces el profesor me dijo, es que algo ilógico, me dijo. Pastor, como usted es pastor, de repente usted puede pensar de esa manera.
Entonces yo me invitó a un café y simplemente como me dijeron que no podía, yo simplemente salí. No simplemente cuando yo voy a algún lugar funciona siempre, pero de esa manera al director de la escuela que está en Kimchon, yo le, usted, yo le dije, ¿usted conoce a esta persona? Me dijo, sí, es mi papá, y estaba muy contento. Cuando yo estaba en la casa de retiro de Doc, yo fui a buscar ese colegio. Era la hora del almuerzo. Y conversando sobre eso y sobre aquello, este director me dijo, yo conozco un restaurante acá, ¿no quisiera almorzar con nosotros? Yo le dije, perdón, porque hoy no tengo mucho tiempo hoy, pero me encantaría venir mañana. Me dijo, sí, está bien. Claro que sí, no, porque me quiere invitar a comer. Entonces, pero ese día yo no tenía tiempo. Y yo fui con mi hijo al día siguiente. Me llevó a una tienda de carne y estaba muy rico. Se juntaron las 4 personas de la junta directiva, yo y mi hijo y estuviéramos comiendo. A mí me encanta comer. Después de comer, saqué todas las cosas y subí la Biblia y prediqué el Evangelio. Estaba muy, muy contento. Esta vez volví a ir con el pastor Osong-gu. He estado en Daejeon y ahora ha ido a la iglesia de Kimchon. Entonces, ha ido también a la iglesia de Chando, estaba el anciano Kang. Ha buscado a todas esas personas. Y también se encontró con el director de la junta directiva, Eli. Esta vez cenamos juntos con algunos hermanos de la iglesia. Estuvimos cenando y estuvimos hablando sobre la educación para el desarrollo del intelecto. Y también a partir de ahora en adelante, quedamos en que vamos a hablar más concretamente. No pudimos hablar de una manera muy extensa, pero Dios me ha dado este evangelio y me ha hecho un predicador del evangelio. Sea donde sea que yo vaya, sea que yo me encuentre, Dios abre los caminos para poder predicar el evangelio. Yo recibí la salvación en el año 62 y empecé a predicar el evangelio. Y el próximo año, cuando sea el año 2022, van a pasar 60 años ya. Ya son 59 años, ¿verdad? De verdad que, la verdad es que yo era como un pordiosero, era muy pobre, vivía de una manera muy difícil. Esta vez fui a Nueva York, Estados Unidos, y encontrándome con los VIPs, pensaba dentro de mí, ay, ¿cómo sería posible que esta persona pueda encontrar conmigo? Me iba a buscar iglesias todas las noches y me decían que yo suba al altar. Yo no soy absolutamente nada, pero iglesias muy grandes, estuve parado en iglesias muy grandes y me permitieron que pueda predicar el evangelio. Predicando el evangelio, estaban contentos y felices. Y de esa manera, estaban totalmente sorprendidos. Yo pienso, ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo para merecer esto? Dios en mi vida, de 10 veces 10, de 100 veces 100, siempre ha abierto la puerta para el evangelio. En Estados Unidos, los encargados de la educación, hay muchas personas que tienen la vida de fe
legalmente en los colegios dice que está prohibido hablar sobre la Biblia. Entonces yo les dije, no se preocupen entonces, no necesitamos hablar sobre la Biblia, hay que hacer la educación para el desarrollo del intelecto. Si hacemos la educación del intelecto, no hay ningún problema que hablemos de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy hablando de otra cosa. ¿Qué problema sería que hable de Publio de repente? ¿Qué problema sería que yo hable de eso? El problema es que quieren hablar de la Biblia, por eso es el problema. Si por la ley está prohibido hablar de la Biblia, entonces hay que hacer el desarrollo del intelecto. Hacer el estudio, el desarrollo del intelecto, podemos hablar un poco sobre la Biblia. ¿Qué problema sería eso? Esas personas estaban totalmente sorprendidas. Es verdad. Sí, sin que no podemos hablar de la Biblia, entonces no podríamos hacer nada, ¿verdad? Pero podemos hablar sobre la educación del desarrollo del intelecto, del mundo del corazón. Y hay muchas fuerzas, espíritus malignos, también está Jesucristo que aquí en nuestro corazón. Si nos conectamos con el corazón de Jesucristo, ¿cómo es posible que podemos hablar de este corazón? Es algo importante, ¿verdad? En el año 2009, en la Liga Comunista de Juventud, yo fui y cuando me junté frente a todos los líderes, durante 2 días, hice una conferencia. Estaban muy contentos, la verdad es que me trataron muy bien. Me invitaron a un hotel muy bueno y la comida también fue muy buena. Me trataron muy, muy bien. Tuve un recibimiento muy bueno. Fue la primera vez que tenía ese recibimiento. Me dijeron que estaba en tal comida y tal comida. En ese tiempo fuimos más o menos junto con 20 pastores ahí en Beijing. Y también el director de ese lugar recibió la salvación. Pero luego ya no tuvimos ninguna comunicación con él. No es que yo estoy obrando, sino que Jesucristo está dentro de mí y me está guiando. Yo no tengo sabiduría, pero la sabiduría de Jesús. No tengo poder, pero el poder de Jesús cambia el corazón de ellos y obra. Yo podía ver eso. Tenía mucho agradecimiento. Esta vez en una escuela teológica nos dijeron que le ayudamos. No hay problema, vengan a aprender y háganlo exactamente como estamos haciendo. No hay ningún problema legal. Vengan y pueden estudiar en nuestra escuela y pueden hacer lo que ustedes, aplíquenle todo, desde ustedes. Ellos están aprendiendo de ustedes, entonces se transformen de ustedes. No hay ningún problema de eso. Pastor, han venido muchas personas a nuestra escuela teológica. Están muy contentos. Hablamos sobre el mundo del corazón. Cuando conozco la Biblia, puedo saber exactamente sobre el mundo del corazón. Como conocemos a Dios, puedo ver cómo se fluye este mundo. La economía, yo no puedo estudiar de la economía, pero yo sé cómo fluye también la economía. Dentro de Dios yo puedo conocer todo esto. No soy un especialista, pero en todas las partes Dios nos está guiando. Por eso que es muy hermoso, es muy valioso. El apóstol Pablo, a pesar que había sido mordido por una víbora, estaba vivo porque Dios estaba con él. Aunque haya un veneno, no va a ser dañado. Dios lo cuida. Es verdad. Los reyes, cuando toman un té, tienen temor, ¿verdad? Porque dicen, ¿habrá algún veneno? Sí. Podemos ver en la historia que pasa eso, ¿verdad? Cuán inseguros estarán. Pero nosotros podemos dormir en cualquier lugar, podemos comer en cualquier lugar y tomar cualquier cosa. Dios, esta vida que guía para el Evangelio es muy valiosa y muy hermosa. Pablo, después de que de la volcura del barco, del veneno de la víbora, Pablo no se cuidaba a sí mismo, sino que Dios cuidaba a Pablo.
David también cuando peleó con los leones y con los osos, 다윗이 자기를 지킨 하나님이 다윗을 지키신. él no se cuidó a sí mismo, sino que Dios fue el que cuidó a David. 나는 Yo, 자네는 하나님 복음을 이야기하는 동안 cuando he predicado sobre el Evangelio, 하나님 내게 은혜를 베푸셔서 Dios me ha dado mucha gracia. 열이면 열, 백이면 백. Si han sido de 10, 10 veces, de 100, 100 veces. 하나님 도우시는 얼마나 Dios nos ha ayudado y no se imaginan cuánto agradecimiento tengo. No puedo expresarlo con palabras. 이제 하나님이 Ahora, este Evangelio 압곡동에서 시작하고 조만한 empezó en Apcoctón y también en Champali, un lugar muy pequeño. 68년에 En el año 68, en el 69. Después empezamos en Kimchon, en Daegu. 하나님의 지경을 넓히셔서 Dios ha ampliado las fronteras para que podamos predicar el Evangelio a todos los pastores de todo el mundo. 그 사람들이 내가 Esas personas, si es que cuando yo paso, 주여 주여 내 말 들으사 죄인 dice, 말 들으소서. Señor, Señor, escucha a ese pecador. Así está en la Biblia coreana. En inglés dice, pass not me not. No pases de lado de mí, no pases por mí. 박옥수 목사 뭔데? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero dentro de mí está el Señor. 그야 지나 못 가겠다. Por eso no simplemente puede pasar por pasar, sino que tengo que decir algo. 그래서 만나 Si me encuentro en el camino, 뭐 여행 중에 만나 de repente me encuentro en un viaje, 한마디 이야기. sí o sí tengo que hablar algo. 그 이야기에서 주님이 역사에 Conversando con eso, el Señor puede obrar en eso y se puede ver la obra sorprendente del Evangelio. ¿No se imaginan cuánto agradecimiento tengo? Es imposible expresar eso con palabras. 마침 하나님이 Así como Dios, 바울이 그 파선대 내린 cuando bajaron a la isla de Malta, Pablo, estaban sentados esperando otro barco. 석달 후에 그 Pasando 3 meses, nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Podíamos ver cómo estaba 그래서 쓰시는데 por enseña Castor y Pollux. 서세 쌍둥 아들이 Tenían, 로마를 모시려고 entonces el hijo 섬에 기다리고 estaba esperándolo ahí para poder llevar a Pablo a Roma. 그 배를 타고 로마까지 가도록 Y estaba llevándolo para llevarlo a Roma. Dios había preparado esto. Era muy sorprendente. 걸어가신 하나님께서 Dios santo, 죄악 속에서 비참하게 사는 저 para mí que yo había vivido en medio del pecado de una manera infeliz. 태어났는데 일본 En el año 44 yo nací y en ese tiempo estábamos bajo la dirección de Japón. Después en el año 45 nos fuimos liberados de Japón después de un año de que yo nací. Ya estaba echado y pateaba el cielo y pataleaba en dirección al cielo para hacer el movimiento de la independencia. En el año 50, 2년만 지나 después de que pasaron 50 años de que nos independicimos, empezó la guerra de Corea. 51년에 En el año 51 mi madre falleció. 어둡고 비참하게 Estábamos destinados a vivir de una manera muy miserable. 교회를 가 En el año 62 yo también asistía a una iglesia, pero sufría por el pecado. Pero por la sangre de Jesucristo recibí el perdón de los pecados. En ese momento Jesucristo vino a mi corazón 복음을 전하소서. y me guió para poder predicar el Evangelio en muchos países y poder predicar el Evangelio en muchos lugares. No se imaginan cuánto agradecimiento tengo. 주님 구름 타고 올라가시면서 El Señor está subiendo las nubes. 주님 안에 계신 그 성령, 주님 마음 El Espíritu de Dios, el corazón de Dios lo ha colocado en nosotros. 우리도 그 예수님의 마음 Nosotros también, con este corazón de Dios, predicando el Evangelio, Dios vivo obra. Y por eso que tengo mucho agradecimiento. 감히 말도 안 되는 이야기지만 Aunque parezca algo ilógico, pero 예수님 전하는 그 복음을 este Evangelio, Dios me ha dado esta gloria por predicar este Evangelio, esta gracia, 나아가 este agradecimiento. 또
주의 손길에 함께 계셔서 Y la mano de Dios siempre está junto a nosotros. 내가 무슨 일을 하든지 Es por eso que cualquier cosa que yo haga, Dios siempre nos ayuda y está obrando. Pensando en esto, no se imaginan cuánto agradecimiento tenemos. 주님 앞에 Frente al Señor tenemos mucho agradecimiento. 사도 바울 통해 일하신 하나님 Dios que obró en medio del apóstol Pablo. Yo también. Yo no puedo hacer tantas cosas como Pablo tan grandemente. Tampoco he sufrido tantas persecuciones como Pablo de repente porque me he esquivado, pero 정말 누구보다 yo he vivido una vida muy cómoda predicando el Evangelio y Dios ha abierto el camino para predicar el Evangelio. Por eso que tengo mucho agradecimiento frente a Dios. 또 최근에 Recientemente, continuamente, en todas partes del mundo está abriendo la puerta del Evangelio. Y viendo eso tengo mucho agradecimiento. 사도행전 28장 이제 마지막 Este capítulo 28 de Pablo, ya estamos en el último capítulo. Vamos a terminar acá. Voy a terminar hablando en la siguiente hora. Cuídense mucho. Muchas gracias.